y vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Eduardo para que nos traiga esta enseñanza. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Espero que se encuentre bien el día de hoy. Y bueno, hermanos, es un privilegio para mí, hermano, estar aquí delante de ustedes, hermanos con mucha más experiencia, hermanos que han sido de bendición, que nos conocen desde hace ya tiempo. Y bueno, hermanos, es un privilegio estar aquí en el púlpito de nuestro pastor. Es algo que en lo particular yo jamás me imaginé, ¿verdad? Pero gracias, y en especial, hermano, quiero darle gracias a Dios, a nuestro pastor, por el siervo que él es, por lo que él ha hecho, y yo siempre lo he dicho, siempre voy a estar en deuda con él por lo que él ha hecho, porque gracias a él conocimos de la salvación en Cristo Jesús. Y hermanos, pues estemos orando por nuestro pastor también, ¿verdad? Pues muchas gracias, hermanos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Marcos capítulo número 5. Marcos capítulo número 5. Vamos a tener una breve lectura alternada. Yo leo el versículo número 15, ustedes el 16, y nos unimos en el versículo número 18. ¿Ya lo tiene, hermano? Marcos capítulo número 5, versículo número 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Ustedes? Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Unidos en el 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar aquí en la iglesia para escuchar de tu palabra. Ahora te ruego que sea la misma, Señor, la que hable en nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, y que nos permitas, Padre, aprender estas grandes verdades de tu palabra, Señor. Tú me conoces, tú sabes, Señor, que nunca me he sentido digno, Señor, nunca he sido lo suficiente para compartir, Señor, pero tu palabra tiene poder y te ruego que ella sea la que obre, Padre. Por favor, quita cualquier distracción de Satanás y nos ponemos en tus manos, Padre, rogándote de tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Aquí la Biblia, hermanos, está hablando de una historia que nosotros en la mayoría conocemos, de este endemoniado que dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, estando en su ministerio aquí en la tierra, él iba por las ciudades, por las aldeas, predicando de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que en un momento se le salió al encuentro un hombre endemoniado. Un hombre que absolutamente nadie había podido detener ni salvar, hermano, porque yo me imagino que muchas de las personas habían tratado de muchas maneras tratar de extraer los demonios que habían en su vida. Dice la Biblia que llegaba a tal grado que ese hombre tenía que vivir en los sepulcros, que tenía que estar fuera de la civilización, apartado de todo peligro para la gente, para los niños, porque eran demonios. Dice la Biblia que era una legión que moraba en ese hombre. ¿Se imagina eso, hermano? Pero dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, pasando por ahí, lo encuentra y viene hacia él. Y nuestro Señor Jesucristo, seguimos viendo ahí en el capítulo número 5, cómo él hace un milagro tan grande, que esos mismos demonios estaban, hermano, atemorizados, estaban asustados en gran manera al ver la presencia de nuestro Señor. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, con el poder que Él tiene, sacó fuera a los demonios.
Pero luego la gente, hermano, al escuchar, al ver todo el desorden, todo lo que estaba ahí, la gente amontonándose, viendo a ver qué estaba pasando, y ven a nuestro Señor Jesucristo, hermano, de una manera tan tremenda. Dice la Biblia que lo ven a Él junto al endemoniado, y el endemoniado sentado, hermano, vestido y en su cabal juicio, dice la Biblia. ¿Se imagina eso, hermano? La mirada de la gente, los pensamientos de las personas al ver que ese hombre no tenía solución, al ver que ese hombre no tenía esperanza y no había manera en la cual se pudieran librar de él. Pero al ver esa escena, hermano, yo creo que toda la gente que estaba ahí alrededor, esa mirada se quedó grabada en su mente. Pero lo que quiero, hermano, que nos enfoquemos y lo que quiero destacar de esta historia de este hombre es la actitud que este hombre tenía. En el versículo número 16, volvemos a leer, desde el versículo número 15. Estamos en Marcos capítulo número 5, versículo número 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Pero mire el versículo número 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, ¿qué hacía, hermano? Le rogaba que le dejase estar con él. Le rogaba que le dejase estar con él. El título de la lección del día de hoy, hermano, es una visión de Jesucristo. Quiero que vaya ahí a Apocalipsis capítulo número 10, donde nos vamos a centrar en la enseñanza de la palabra de Dios. Una visión de Jesucristo. Cada persona en este planeta, hermano, tiene una visión de nuestro Señor Jesucristo, tiene una percepción de lo que es Jesucristo. La gente incrédula tiene la percepción de Jesucristo como un santito, como otro ser más creado por Dios que puede hacer milagros y a quien se le debe adorar. Mucha gente también allá afuera en el mundo tiene la persona de Jesucristo como un ser normal y corriente. Pero en este capítulo, hermano, vamos a ver quién es Jesucristo. Vamos a ver cuál es la perspectiva de parte de Dios, no del punto de vista de ningún ser humano que se equivoca, sino de parte de Dios. Mire ahí en Apocalipsis capítulo número 10, versículo número 1. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice la Biblia: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. El punto número 1 en esta lección dice: el ángel fuerte, ¿quién es? El ángel fuerte, hermano, que menciona aquí la palabra de Dios, indudablemente, hermano, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Si usted puede leer las características que se le da respecto a la visión de este ángel, vamos a leerlo otra vez, versículo número 1. Vi descender del cielo a un ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo número 1, hermano, ver cada uno de los detalles que la Biblia da acerca de cómo era la descripción de nuestro Señor Jesucristo en su presencia. Dice la Biblia que sus pies eran como bronce bruñido, sus ojos como llama de fuego, y aquí la palabra de Dios nos da descripciones
tan gloriosas como esas. ¿Quién más sino nuestro Señor Jesucristo? Ahora, hermano, esa visión que tenemos no es la visión que este mundo tiene. Esa percepción de nuestro Señor Jesucristo glorificado, hermano, en su máximo poder, no es la misma que la gente tiene. ¿Qué percepción tiene la gente? Bueno, como la Biblia nos lo mostró en el Antiguo Testamento, que iba a venir un hombre que iba a ser humilde, que iba a venir a perdonar los pecados, que iba a venir a dar su vida por los pecadores. Pero ahora aquí, hermano, vemos a nuestro Señor Jesucristo totalmente diferente, totalmente magnificado, glorificado por parte de Dios. Ahora sigue diciendo en el versículo número 2 nuevamente: tenía en su mano un librito y puso su pie derecho sobre el mar. Recuerda, hermano, que esta es una revelación de lo que Juan estaba viendo allá en la presencia de Dios. Dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. La letra A, hermano, acerca de este primer punto, el ángel fuerte, ¿quién es? Dijimos que representa a nuestro Señor Jesucristo. La letra A dice algunas cosas simbólicas. ¿Simbólicas sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere anotar a modo de resumen esto, lo puede anotar. La primera cosa de ellos es que la nube es símbolo de la presencia de Dios. El arco iris es símbolo de un pacto divino. El rostro como el sol es símbolo de la gracia divina. Pies como columnas de fuego es simbólico del juicio divino. El librito abierto es símbolo de la revelación de la palabra de Dios. Y el último es la voz que ruge como león. Es un símbolo del señorío que tiene Dios con este planeta. Y no debe haber duda, hermano, entre los cristianos. Entre la gente inconversa, hermano, puede haber las dudas que quieren, porque la luz de la palabra de Dios no les ha resplandecido. Pero entre los cristianos, hermano, que cada una de las virtudes y que cada una de la magnificencia, de la gloria que nos habla la Biblia sobre nuestro Señor Jesucristo, que el cristiano no entienda o no quiera creer en la gloria de Cristo, hermano, eso es absurdo. No solamente, hermano, como decir que creo en Él, sino como realmente estar convicto y por eso llevar una vida acorde a lo que Cristo es. Por eso, hermano, es que hay un ejemplo de un hombre en la Biblia que nos da, y muchos ejemplos nos da la palabra de Dios, pero un hombre, hermano, que sabía su lugar, que sabía quién era él y quién era Dios. Mire, quiero que vaya ahí al libro de Job, por favor. Job capítulo número 26. Conocemos también acerca de la vida de Job, hermano, cómo de repente, sin él merecerlo o sin él buscar un agravio, recibió que todo lo que él tenía lo perdiera. De la nada, de repente, su ganado, sus posesiones, su casa, su familia, sus hijos, todo lo perdió de una manera inmediata y repentina. Ese hombre, aún así, decidió, y fíjese cómo lo digo, hermano, decidió, porque él, con el entorno que él estaba viviendo, hermano, él pudo decidir dejar todo ahí. Su mujer le dijo, pero aún mantienes tu integridad, mejor maldice a Dios y muérete. Y aquí se termina todo. Job, no estás viendo las cosas que te están pasando, pero muy adentro, en la mente y en el corazón de Job, él sabía perfectamente quién era su Dios. Y mire, quiero que lo vea en el capítulo número 26. Job capítulo número 26,
versículo número 5, dice la Biblia: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. ¿De quién está hablando aquí? Job está hablando de Dios. El Seol está descubierto, versículo número 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas, mire cómo dice Job: he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Dice Job, él creó todas las cosas. Él creó la tierra, él la sostiene sobre nada, él extendió los cielos, la nube, él lo hizo, hermano, de una manera perfecta. Y Job tenía bien en su mente y en su corazón quién era Dios. Job tenía perfectamente establecido en su mente que él no era nada a comparación de Dios. Job decía, yo soy gusano, yo soy un hombre pecador. ¿Qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los ángeles? ¿Qué puedo hacerle al Dios todopoderoso? No hay nada, hermano. No hay cómo nos podamos comparar con Dios. Pero, hermano, el hecho de que Job haya soportado la prueba, que Job haya salido adelante, es porque él tuvo una actitud correcta. Que a pesar de cualquier cosa que pudiera venir alrededor a su vida, él podía determinar, él podía ser incansable, él podía seguir adelante en lo que él tenía determinado, que era la gloria de Dios. ¿Usted cree en la gloria de Dios, hermano? ¿Usted cree en el poder que tiene su Señor, su Salvador? Porque lo creemos, hermano, muchas veces a nuestra conveniencia, para los milagros, para las necesidades. Pero, hermano, ¿cuándo vamos a creer en Dios a tal grado que digamos, yo no tengo el poder sobre mi vida? Yo no tengo nada que decidir en lo que yo quiero, sino en lo que Él quiere. Mire, hermano, dice la Biblia que Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre que le había enviado, que era morir por cada uno de nosotros. ¿Se imagina si terrenalmente hablando? Porque nuestro Señor Jesucristo era 100% Dios y también era 100% hombre. Pero si Él terrenalmente hablando, físicamente hablando, Él se hubiera inclinado hacia los deseos de la carne, usted y yo iríamos camino al infierno. Usted y yo hoy estaríamos ardiendo en el infierno sin esperanza. Y dice la palabra de Dios acerca de Cristo que Él dejó a nada, Él lo desestimó, incluso su propia vida por la salvación de su pueblo. ¿Cómo no dejar nosotros nuestros deseos, nuestra forma de pensar, lo que queremos, nuestros anhelos, por hacer lo que Él quiere? Él lo hizo. Él sí lo hizo, hermano. Él pudiera ver como sus discípulos le decían, ahí en Hechos, hermano, usted lo puede ver en su ascendencia al cielo. Cuando le dijeron sus discípulos, Señor, ¿vas a restaurar entonces ahora sí el reino de Israel? Señor, ya hiciste tu voluntad, ya hiciste grandes maravillas y milagros. Sus discípulos mismos estaban esperando que ya Cristo estableciera su reino aquí en la tierra. La gente, hermano, que venía a Él, lo buscaba cuando hacía milagros para hacerle rey, dice la Biblia. Y Él, hermano, no pudo haber tomado ese cargo. Claro, Él es Dios, pero Él tenía una misión, hermano. Él tenía un objetivo
que nada ni nadie lo iba a hacer cambiar, porque él entendía la gloria de Dios. Él entendía cuál era su lugar. La letra B, bajo este primer punto, hablando del ángel fuerte, dice: por todo lo antes dicho, el ángel fuerte es el Señor Jesucristo. Vuelva nuevamente a Apocalipsis capítulo número 10. ¿Por qué vemos cristianos derrotados, hermano? ¿Por qué vemos vidas destruidas? Satanás, hermano, es experto y él trabaja día y noche, hermano, para hacer caer a los hijos de Dios. No a la gente inconversa, esa ya la tiene en su poder. Pero Satanás, hermano, está al pendiente de usted. Y Satanás quiere destruirlo, dejarlo fuera de los caminos de Dios. Y si nosotros le damos herramientas, hermano, por supuesto que él lo va a hacer. Apocalipsis capítulo número 10, versículo número 2, dice la Biblia: tenía en su mano un librito abierto. Y ahorita vamos a ver cuál es ese librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El punto número 2, dice aquí también, el ángel y su juramento. Vamos a verlo, versículo número 4, Apocalipsis 10, 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, está hablando Juan nuevamente, hermano, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Qué dijeron estos 7 truenos, hermano? ¿Alguien sabe? Pues no, ¿verdad? Porque Dios dice que lo selló. Por eso, hermano, es que hay tantas falsas doctrinas. Por eso es que hay gente agarrando la Biblia a su conveniencia. Porque queremos encontrar cosas que Dios ha ocultado de nosotros. Cosas, hermano, que Dios no permitió que supiéramos porque Él así lo quiso. Por eso es que debemos de sujetarnos tal cual a lo que la palabra de Dios nos dice. Seguimos leyendo en el versículo número 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Y mire qué hizo. Versículo número 6. Y juró por el que vive por los siglos. Esa es la letra A. ¿Qué fue lo que juró? El ángel y su juramento. Y ahora la letra A. ¿Qué fue lo que juró? Versículo número 6 nos dice: y juró por el que vive por los siglos, de los siglos. ¿Quién es, hermano? Dios, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería, ¿qué, hermano? ¿Qué fue lo que estaba jurando nuestro Señor? Dice la Biblia que se paró en medio de este planeta y Él dice que levantando su mano al cielo, a modo de juramento, hermano, un juramento no hecho por un hombre, por un ser cambiante, no, por Cristo, hermano. Dice la Biblia que Él juró que el tiempo no sería más. Para este entonces, hermano, de la palabra de Dios, cuando ya todo esto esté sucediendo, dice la Biblia que ahora ya no va a haber más tiempo. Por supuesto, está hablando del tiempo que nosotros conocemos. La eternidad en la presencia de Dios, pues no tiene tiempo. Eso va a ser eterno, hermano. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que el tiempo, como lo conocemos, ya no sería más. Versículo número 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios ¿qué, hermano? Se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿A qué misterio se refiere esto nuestro Señor?
Sabemos, hermano, que en la vida cristiana hay cosas que desearíamos que no pasaran. Sabemos, hermano, que en nuestro día a día suceden cosas que uno dice, pero ¿por qué? ¿O cómo lo explico? Alguien que me pudiera explicar. Veíamos el ejemplo de Job, un hombre íntegro, hermano, un hombre perfecto de caminos, hermano, muchísimo mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Tremendo siervo de Dios, hermano, y que de repente haya perdido todo, su familia, su esposa al ver el desastre, preguntarse, pero ¿por qué? ¿Qué hemos hecho mal? Hermano, esa prueba que viene, sin nosotros decir, bueno, pero es cuando más le estoy echando ganas, Señor. ¿Por qué? Ese familiar, hermano, que se adelantó y decir, Señor, pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que Él tiene una respuesta para nosotros. ¿Cuál es? Versículo número 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, y aquí está la descripción, hermano, el misterio de Dios se consumará. Eso nos lleva a la letra B. Dice aquí en la pantalla, ¿a qué misterio se refiere? Se refiere al misterio de por qué Dios permitió que Satanás causara la caída del hombre y que de esta manera trajera el pecado, la miseria y la muerte en el mundo. Se refiere al misterio del pecado con sus consecuencias. Se refiere al misterio del sufrimiento y dolor. Se refiere al misterio de la paciencia de Dios, de su gracia, de su plan de redención. No podemos, hermano, buscar una respuesta. No podemos buscar humanamente, hermano, una respuesta. Dios dice que lo ha dejado para nosotros como un misterio. Ahora, hermano, yo estoy seguro que estando en la presencia de Dios, si usted quiere saber y que Dios le explique, hermano, ahora con una mente perfecta, infinita como la de nuestro Señor, ahora yo creo que Dios nos puede explicar. Y Dios nos dirá por qué es que sucedieron todas las cosas. ¿Por qué es que Él determinó las cosas como las vemos hoy en día? Pero por lo mientras, hermano, no nos toca ni nos corresponde buscarle una respuesta terrenal. Lo único que dice Dios es que ahora ese misterio que Él es consciente, hermano, de que Él lo dejó para su iglesia, dice la Biblia que será consumado al tocar de la séptima trompeta. Mire, quiero que vaya ahí a Salmo capítulo número 103. Aquí la Biblia nos está hablando de la grandeza de Dios. No solo de la grandeza de Dios, hermano, sino lo que Él ha hecho por cada cristiano que estamos aquí, cada hijo de Dios. Salmo capítulo número 103, versículo número 2 en adelante, lo voy leyendo, dice la Biblia. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Mire qué tremendo, hermano. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente,
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Qué dice adelante, hermano? Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los temen. Usted está aquí en esta lista, hermano. Usted está en cada una de las categorías que Dios ha dado. Y mire qué grande es Dios, hermano. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que Él ser el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, y nosotros, hermanos, siendo nada, Él se digna a mirarnos. Incluso, hermano, Él dándonos maravilla tras maravilla. Y Dios tiene tantas promesas para su Hijo, hermano, para que siga adelante, para que haga la voluntad de Dios. Pero qué lamentable que pasa lo mismo que va a pasar con este mundo, que a pesar de ver milagros, prodigios, ¿qué decidieron? No creer a Dios. ¿Cuántos cristianos, hermanos, escuchando lo que Dios quiere para nosotros, pero ni aún así, hermano, nos convertimos a Él? De la manera que Él quiere, hermano, no de la manera en que nosotros querramos, de la manera en la que Él quiere. ¿Cómo era la manera en la que Él quería? Mire, para eso está el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo, para que usted vea cómo es que Dios quería que fuera su pueblo. Pero hoy en día, hermanos, hemos entrado a una tibieza, a una frialdad en el servicio del Señor. Y Dios se duele, hermano. Dice la Biblia que Dios tiene corazón. Y cuidemos, hermano, de no lastimarlo. El punto número 3, dice aquí, el ángel y el librito. Vuelva nuevamente ahí a Apocalipsis, capítulo número 10. Apocalipsis capítulo número 10, versículo número 8 en adelante. ¿Ya lo tiene, hermano? Apocalipsis 10, 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. La letra A, bajo este punto, dice el librito. ¿Qué es ese librito, hermano? ¿A qué se refiere la Biblia con ese librito? Vamos a leer nuevamente el versículo número 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿A qué se está refiriendo la Biblia? Dice la Biblia que el ángel tenía un librito, que la indicación era que fuera y comiera el librito. ¿Sabe a qué se refiere eso, hermano? Se refiere a la palabra de Dios. Eso nos habla, hermano, de la eternidad y del poder que tiene la Biblia. Por eso el cristiano, hermano, puede descansar perfectamente en la Biblia. Por eso el cristiano perfectamente puede confiar a ciegas, si lo pudiéramos decir así, en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que es eterna, que aún estando en la presencia de Dios, siempre va a ser manifestada, porque la palabra de Dios es eterna, hermano, tiene poder. Y dice la Biblia que toma Juan
la palabra de Dios. Pero ahora viene lo que a muchos no nos gusta. ¿Qué es, hermano? La letra B. Vamos a ver qué dice la letra B. Dulce y amargo. Cuando lo prueba, hermano, en su boca, la sensación que tenía Juan era dulce como la miel. Un sabor rico, un sabor agradable, hermano. Usted le puede poner el sabor que usted quiera, una hamburguesa, unos tacos, lo que sea. Así de rico sabía, dice Juan. Pero dice en la Biblia que también hubo una parte amarga. Cuando descendió a su vientre, dice la Biblia, versículo número 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Tal cual se lo había dicho el ángel, dice la Biblia que así sucedió. ¿A qué nos representa esto, hermano? Recuerde, el librito es la palabra de Dios. Y ahora, lo dulce, hermano, son las promesas de Dios. Lo maravilloso que tenemos para escuchar nosotros, para aprender, para recibir. Pero también hay una parte amarga, hermano. Es la parte que a muchos no nos gusta. Cuando Dios nos dice verdades que no queremos hacer. ¿Qué verdad hay en los cristianos que muchos no queremos hacer? Número 1, predicar la palabra de Dios. Porque eso está por encima de todo, hermano. Incluso de su trabajo, de sus necesidades, de lo que usted quiera. Dice la Biblia que está en primer lugar que eso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice la Biblia, ¿qué va a ser, hermano? Añadido. Pero muchas veces hay cosas que como que no nos gustan, ¿verdad? Pero aún así Dios dice, eso no me interesa. Tú tienes que hacer. Porque si quieres las promesas, qué bueno, pero también tienes que aceptar lo que es difícil, lo que es complicado, hermano. Una de esas cosas difíciles, ¿cuál era? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, y Pedro, tomándole aparte, ¿qué hizo? Le empezó a reconvenir, y le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo vas a dejar que te crucifiquen? ¿Cómo vas a dejar que te hagan todo lo que dices? Pero dice nuestro Señor, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Que esa fuera, hermano, la decisión de cada cristiano, ¿qué no pasaría en esta iglesia? ¿Qué grandes maravillas no se verían, hermano, en su familia, en sus hijos, en su descendencia? ¿Cómo Dios no le bendeciría si usted está haciendo la voluntad de Dios, hermano? Claro que Dios lo va a hacer, pero así como eso es regla, hermano, que Dios le va a bendecir si hace su voluntad, también es regla que si usted no hace la voluntad de Dios, no le va a ir bien. Por eso debemos de cuidar, hermano, y de empezar a valorar toda la palabra de Dios, sea lo que nos agrada o lo que no nos agrada. La letra C dice, es necesario que profetices. Ahora, hermano, haga un recuento de lo que estamos viendo. Primero dice que hay una revelación sobre nuestro Señor Jesucristo. Una revelación gloriosa, una revelación que jamás pudiéramos comprender. Y luego Dios da una indicación acerca de que el tiempo no sería más, hablando al corazón del cristiano, a hacer la voluntad de Dios. Y luego, ahora la Biblia nos habla acerca de su palabra, de valorar su palabra, de saber que es eterna, que debemos de completarla, hermano, toda, absolutamente todo.
Y ahora, para terminar, nuestro Señor Jesucristo dice, ya conoces la revelación, ya sabes acerca de la gloria de Cristo, conoces que hay que cumplir su palabra y que el tiempo ya se va a terminar. Pero ahora Él nos dice, es necesario que profetices. Versículo número 11. Y Él me dijo, estamos en Apocalipsis 10:11, y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Quiero que vaya ahí a Hechos capítulo número 20. Un ejemplo, hermano, de un hombre que entendió esto. Un hombre que lo tenía todo hablando terrenalmente acerca de la supuesta adoración a Dios. Un hombre que era íntegro conforme a lo que él pensaba. Un hombre que era bueno, que era celoso de su religión. Pero cuando Cristo viene a su vida y él se da cuenta, hermano, porque ¿cómo es que vino la conversión de Pablo? Pablo no era un ignorante, hermano. Pablo conocía perfectamente la palabra de Dios. Y cuando Cristo viene y se manifiesta, todo ensambló en su mente, pero porque conocía la palabra de Dios. Capítulo 20 les dije, ¿verdad? Hechos capítulo número 20, versículo número 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. En Jerusalén, hermano, el apóstol Pablo era el enemigo público número 1. Y aún así, mire lo que él hizo, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, mire hermano, Dios mismo diciéndole, salvo el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero vea aquí su motor, hermano. Vea qué era lo que lo hacía seguir adelante. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, en quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Versículo número 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué razón podía decir eso el apóstol Pablo? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual, ¿qué, hermano? Él ganó por su propia sangre. Dice la Biblia, hablando a cristianos, hermano, nos da el ejemplo del apóstol Pablo de cómo él tenía una meta, tenía un propósito independientemente de lo que sucediera. Pero ahora dice, mirad por vosotros. Miren ustedes, el apóstol Pablo ya lo consiguió. Ahora este ejemplo tiene que ir a la iglesia y la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que entender que tiene que seguir adelante como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Un hombre, hermano, incansable por amor a usted y a mí. Dice la Biblia que Él entregó su vida hasta la muerte. ¿Cómo no hacerlo nosotros, hermano? ¿Cómo no querer agradarle? ¿Cómo no querer hacer la voluntad de Dios entonces? Y es cuando ahí uno se pregunta, bueno,
¿realmente creemos en Dios? ¿Realmente cree usted en el Señor Jesucristo, hermano? ¿Cree lo que Él hizo y toda su obra que Él realizó en esta tierra? Entonces, ¿por qué no somos capaces de entregar todo por Él? ¿Por qué no somos capaces de decirle, Señor, te rindo mi vida? Te quiero entregar todo hasta lo último de mi vida. Te quiero entregar mis posesiones, mi dinero, todos mis deseos. Quiero cambiar de planes. Yo sé que el mundo, hermano, nos enseña de tener planes para nuestra vida, para que nos vaya bien. Pero esos no son los planes que Dios tiene para su Hijo. ¿Cuándo vamos a entender ello, hermano? Que Dios cuántas veces nos habla y nos habla y nos da oportunidad tras oportunidad para cambiar eso. ¿Y qué hace el cristiano? Igual, sentado como si nada. Que los demás lo hagan. ¿Por qué, hermano? Un día usted se va a dar cuenta de que la deuda es personal, que todo lo que Dios le va a exigir, se lo va a exigir a uno por uno de manera individual. ¿Y qué vamos a decir? Señor, es que no sabíamos. Señor, es que no creíamos. ¿Usted cree que va a ser suficiente excusa para con Dios? Quiero por último que vaya a Marcos, el pasaje que leíamos de manera inicial. ¿Qué es lo que Dios quiere de su iglesia, hermano? El libro de Apocalipsis nos habla sobre la gloria, la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla, hermano, de que el tiempo está cerca, de que un día no va a haber vuelta atrás. Pero, hermano, sobre todo el libro de Apocalipsis debería ser un libro que abriera nuestros ojos completamente, de decir, estoy mal, no estoy haciendo las cosas como Dios quiere y tengo que cambiar en ello. Miren Marcos capítulo número 5, versículo número 15 nuevamente. Marcos capítulo número 5, versículo número 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Cuál es la actitud que Dios quiere, hermano, a través de esta revelación? Dios quiere que su Hijo entienda todo lo que su Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Este hombre, un endemoniado, hermano, un recién convertido, ¿qué quería hacer? Dice la Biblia que era tiempo de que nuestro Señor Jesucristo se retirara de aquella ciudad y siguiera predicando la palabra de Dios. Pero entonces viene ese hombre y le suplica al Señor Jesucristo, Señor, por favor, déjame seguirte. Yo sé lo que has hecho en mi vida, una obra que nadie iba a poder hacer por mí. Señor, quiero estar contigo, quiero vivir contigo, quiero seguir aprendiendo más de ti. Déjame servirte, Señor, por lo que has hecho. Dice la Biblia que le rogaba y le rogaba y le rogaba. ¿Es así nuestra vida, hermano? ¿Es esa nuestra actitud? ¿O estamos pensando que Dios nos debe todo, hermano? Que nos salvó y ya nos vamos directo al cielo. Ojalá, hermano, que esta lección haya abierto nuestros ojos y que digamos, Señor, yo he estado mal. No hay tiempo, no hay edad para servir a Dios, hermano. No importa su condición, esté enfermo o no. El apóstol Pablo estaba enfermo. Él lo dijo, no me despreciaron aún incluso en mi enfermedad que había en mi cuerpo.
No hay excusa para servir a Dios, hermano. Y ojalá usted lo hayamos comprendido. Y de esa manera terminamos la lección número 10. Y bueno, hermanos, por último, a modo de petición, solo quisiera rogar de sus oraciones. Si Dios permite, el día miércoles salgo al país de Bolivia. Queremos ser misioneros ahí en ese país. Y pues rogarle de su oración, hermano, para que Dios nos ayude a hacer su voluntad, hermano. Y bueno, gracias por el tiempo que pude compartirles a ustedes y espero haberles sido de bendición en algo, hermanos. Que Dios les bendiga, vamos a orar.